para mí un hermoso amanecer y atardecer poder esta mañana dedicar unos minutos a enseñar su preciosa palabra. Esta mañana queremos disertar bajo el tema ¿cuándo experimentamos el fracaso? Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 16. Dice la Biblia. Éxodo 2:16, nuestro tema es ¿cuándo experimentamos el fracaso? Dice, y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde. Tú nos permites hoy ministrar tu palabra. Señor, que sean tus labios los que expresen cada palabra que sale de mi boca, porque tú eres el autor, inspirador de cada persona que habla tu palabra, y queremos que sea el Espíritu Santo el que hable tu palabra en beneficio, porque esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. ¿Cuándo experimentamos el fracaso? David en el Salmo 40, David dice, no vamos a buscar los versículos, dice, David cayó en el pozo de desesperación como Moisés. La Biblia me muestra a mí en el punto A del primer punto. Nuestro primer punto es David cayó en el pozo de desesperación como Moisés. Pero este versículo yo quiero sustraer un fragmento de este versículo para desarrollar el tema. Dice, estando junto al pozo. Ese pozo donde estaba Moisés, el pozo de Madián, me expresa a mí que Moisés había caído tan profundo como era ese pozo, había caído en un profundo abismo emocional también. Porque vemos que en el subpunto de este pasaje observamos que antes de que Moisés corriera al desierto y fuera a parar al pozo de Madián, antes de eso Moisés tenía muchos beneficios. Pero aquí vemos que Moisés, en este pasaje de Éxodo capítulo 16, cuando él se da cuenta que sus hermanos los hebreos no participaban de la intención que él tenía y que se habían enterado de que él había matado a un egipcio, Moisés determinó huir. Y ahí empieza la profundidad emocional de la vida de Moisés. Como decíamos en la vida de David. David cayó en el pozo de la desesperación. Al verse Moisés en el pozo de la desesperación, las conclusiones inexactas de Moisés fueron, tengo que escapar. Y entonces empezamos a decir que Moisés, cuando escapó de la mano de los egipcios, porque Faraón lo buscaba para matar, entró en una profunda desesperación. Y el punto B de este primer punto dice, y él estuvo en la cima. Moisés, antes de correr hacia el desierto, Moisés estaba en la cima. Él era la persona indicada para ocupar el trono de Faraón. ¿Se puede imaginar usted, hermano, que Moisés era la persona indicada para ocupar el trono de Moisés, de Faraón? Y en el instante que Moisés toma la decisión de matar a un egipcio, empezó a ver que ya no tenía las mismas oportunidades, porque Faraón ya no lo vio igual. Moisés tuvo que empezar a huir, y empezó a huir sin saber qué rumbo iba a tomar, y llegó allá al pozo de Madián, como dice la Biblia, y estando junto al pozo, ahí Moisés empezó a considerar. Al día siguiente se convirtió Moisés en un fugitivo.
indigente y en el lugar más insignificante. Pero antes de Moisés caer ahí, él era la persona indicada para tomar el trono de Faraón. Así que ahora Moisés mira al frente, se ve en un pozo, en un lugar solitario, desconocido, y empieza a entender y a comprender que lo que a él le rodea es un profundo y terrible fracaso. Usted se puede imaginar que ayer usted era rico y al día siguiente usted es pobre. Cualquiera no aguanta eso. Moisés, al día antes, como decir, hoy es domingo, el sábado Moisés era rico y el domingo se volvió un indigente fugitivo que escapaba por su vida, porque la Biblia dice que Faraón lo buscaba para matarlo. Así que ahora Moisés está sumergido en el fracaso. Dice el punto D, porque el sueño de ser escogido como el Faraón se derrumbó. Mire lo que dice Éxodo capítulo 2, verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué hecho? Que Moisés había matado a un egipcio. Esa fue la noticia que le llegó a Faraón. Cuando Faraón oyó esa noticia, dice, procuró matar. Un día antes gozaba de toda la buena intención de Faraón. Faraón tenía un sueño, Moisés tenía un sueño, pero Moisés decidió tomar la justicia y agarró a un egipcio y lo mató, y él pensó que nadie lo había visto, pero los hebreos lo habían visto. Y dice la Biblia que procuró matar a Moisés, pero Moisés, dice el texto, el versículo 15 del capítulo 2, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó allá en la tierra de Madián. Moisés no pudo plantar un acto carnal y cosechar un fruto espiritual. Nadie que hace un acto carnal puede esperar reacciones espirituales. Nadie que hace un acto carnal puede esperar reacciones y cosechar frutos espirituales. Moisés, como mucha gente, forzó su puerta. Él mismo tomó la decisión de forzar la puerta. Cuando usted trata de forzar lo que Dios va a hacer en usted, déjeme decirle que si usted siembra en la carne, no puede cosechar en el espíritu. Y como Moisés forzó esta puerta, se encontró sin la gracia de Dios, sin el propósito de Dios, y se encontró rodeado de un fracaso que era eminente. Dice, en aquellos días, dice Éxodo capítulo 2, verso 1, en aquellos días, versículo 11, sucedió que creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo aquel que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí vemos a Moisés sin ningún apoyo ni aprecio de sus propios hermanos, los israelitas. Tampoco tenía el apoyo de Faraón, porque ahora Faraón lo busca para matarlo. Moisés pensó que ese acto, forzando la puerta para lograr un objetivo, utilizó la fuerza carnal, y la Biblia dice que la carne para nada da provecho.
Ahí vemos una fuerza, una puerta abierta con las fuerzas de Moisés. Moisés pensó que todo estaba bien. Cada vez que hacemos algo, cada vez que abrimos una puerta con nuestra fuerza, al principio se ve todo bien. Moisés pensó que todo estaba bien, hasta que encontró, dice la Biblia, que le dijo uno de sus hermanos, le contesta y le dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Este mismo miedo tuvo a Adán. Cada vez que nosotros abrimos la puerta con nuestra fuerza, el miedo es una esclavitud que rodea al hombre y lo sumerge en un afán y una desesperación. ¿Qué le quedó a Moisés? Empezar a huir. O sea, Moisés empezó a huir de la mano de Faraón que quería matarlo. Rodeado de miedo, un hombre valiente, un hombre que la Biblia lo presenta que era la persona indicada para tomar el trono de Faraón. Tenía todos los requisitos. Ahora es un hombre indigente, desesperado, en una región olvidada y con miedo en el presente, miedo en el ayer, miedo en el futuro. Está profundamente metido en un fracaso, el fracaso que Moisés vivió. Fue tan terrible que lo llevó a huir. Ahora, en el segundo punto de esta enseñanza o de esta clase, quiero mostrarle los beneficios. Y el segundo punto es el fracaso de Moisés. Y de David no fue el fin, tampoco el comienzo del fin, pero sí el fin del comienzo. David, como Moisés, su fracaso le ayudaron a la madurez. Miren lo que dice el Salmo 119, versos 6 y 7. Dice, antes que fuere yo humillado, descarriado andaba. David, como Moisés, este salmo no nos explica con detalle, como en la vida de Moisés, qué era lo que estaba haciendo David o qué hizo David que lo llevó a estar descarriado. Siempre que el hombre no considera a Dios para hacer cualquier cosa en la vida, va a descarriarse. David, como Moisés tomó su propia fuerza. David tomó su propia fuerza y trató de hacer un acto supuestamente espiritual con amor para el prójimo, pero sin la voluntad de Dios. Tanto David como Moisés no tenían cobertura de Dios. Y dice el Salmo 100, dice, antes, la Biblia también dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Quiere decir que muchos de nosotros, el fracaso es necesario. Porque David dice, antes que fuere yo humillado, mire cómo andaba, descarriado. Este versículo me acuerda a Nabucodonosor, cuando le profetizaron del árbol frondoso que iba a caer. 12 meses ignoró esa profecía Nabucodonosor. Nabucodonosor andaba descarriado. Andar descarriado no necesariamente tiene que ser que usted ande en prácticas desordenadas de pecado. Esa es una forma. Pero hay gente que anda descarriado porque no tiene a Dios de su lado. El solo hecho de no tener a Dios de su lado. Este versículo también me trae a la mente la vida de Caín. Caín no cometió ningún pecado. Pero el pecado que cometió Caín fue querer darle a Dios como él quería su ofrenda. Y eso lo descarrió porque Caín empezó a exigirle a Dios que lo exaltara.
Había un acto de orgullo en Caín. Caín no hizo lo que Dios dijo. David no hizo lo que Dios dijo. Moisés no hizo ni esperó el tiempo de Dios. Y todos nosotros, cuando hacemos nuestra voluntad, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin esperar la orden de nuestra cobertura, sin esperar la voz de Dios, siempre acabamos descarriados. Por eso que Moisés no recibió respaldo de los hebreos. Le dijeron: ¿quién te puso a ti por príncipe? ¿Quién dijo que tú sirves para juez? Hermano, las dos cosas que le dijo su hermano, los judíos, en Moisés se cumplió el tiempo. Pero no era el momento. Le dijeron: tú no eres juez, ni tampoco eres príncipe. Pero Dios, vamos a ver más adelante, que las cosas que tú haces, cuando tú las haces sin la voluntad de Dios, no funcionan. Él estaba destinado para juez. Él también era un príncipe. Pero sin considerar a Dios, se descarrió. Y cuando tú te descarreas, no esperes el respaldo de Dios. Te invade el miedo, no te invade la paz. Y ahí estaba Moisés humillado en la profundidad del pozo de su desesperación. Pero este fracaso que Dios permitió en Moisés y el fracaso en la vida de nosotros nos va a dar una tremenda lección. Dice el punto B del segundo punto: el fracaso de Moisés no le quitó el hacer el bien. Imagínense, hermano, que Moisés tenía una buena intención. Esto me acuerda a David cuando llevaba el arca, pero montó el arca en bueyes. Él también tenía una buena intención. Moisés tenía una buena intención de proteger a su hermano del maltrato de los egipcios, pero lo hizo sin la voluntad de Dios. Ahora observemos este pasaje en Éxodo, capítulo 2, versos 13. Busca ahí en su Biblia y mire. Dice, este es el subpunto del segundo punto. El punto A del primer punto era David, como Moisés, sus fracasos le ayudaron hacia la madurez. Mire la madurez que agarró Moisés y agarró David. David dice: mas ahora guardo tu palabra. Mire ahora Moisés en su fracaso, cómo se conduce después de haber fracasado, estar en un lugar olvidado, en el anonimato, como un fugitivo huyendo por su vida. Mire lo curioso que hace Moisés. En el capítulo 2 del verso 13, mire lo que hizo Moisés. Al día siguiente salió Dios a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? El fracaso no le quitó a Moisés hacer el bien. ¿Cuánta gente cuando fracasa ya no le interesa con nadie? ¿Cuánta gente cuando fracasa no le importa con nadie? Mira, cuando pensamos muchas veces así, mira, después que me caí, nunca vi la mano de nadie. Después que perdí mi posición, después que dejé de tener más de 4 cosas, nunca vi la mano de nadie. Pero a Moisés el fracaso lo ayudó a madurar. Y a Moisés el fracaso nunca le quitó la intención de hacer el bien. No importa cuántas veces hayamos fracasado, si en verdad tenemos un buen corazón como el de Moisés, vamos a madurar, vamos a hacernos una autoinspección y vamos a reconocer que las cosas que nos han sucedido fueron provocadas por nuestra propia intención carnal. No le vamos a responsabilizar a nadie, no vamos a culpar a nadie. Moisés no culpó a nadie. Lo que hizo en Éxodo, capítulo 2, versos 13, lo hace en Éxodo, capítulo 2, verso 17. Miren lo que dice: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. ¿De dónde? De allí, del pozo donde Moisés estaba, allá en Madián. Entonces Moisés se levantó
y las defendió. Lo mismo que hizo cuando estaba en Egipto. Defendió a los hermanos judíos del maltrato que le daban los faraones, los egipcios. Y ahora Moisés está junto al pozo y está observando que unos pastores echaron del pozo a las mujeres que estaban ahí, que él las conocía. Y la Biblia dice, Moisés se levantó, vio que maduró, se levantó y sacó lo mejor de él. Hizo un bien sin esperar que nadie se lo reconociera. ¿Quién podía reconocer lo que Moisés estaba haciendo? En ese lugar tan olvidado, en ese lugar donde nadie lo conocía, la persona que fracasa y humildemente reconoce su fracaso, definitivamente que no pierde sus valores. Moisés no perdió sus principios. Moisés no perdió el amor al prójimo. Se manifestó con una actitud muy buena. Defendió a unas extrañas. Expuso su vida. Ahí no era un solo pastor que estaba ahí. Eran varios pastores de ovejas que había ahí. Y Moisés se enfrentó a ellos buscando el bien de esas mujeres. Eso es lo que nosotros aprendemos cuando verdaderamente hemos fracasado y hemos sido sumergidos en la profundidad más profunda y sentimos la humillación y aceptamos la humillación y aceptamos las consecuencias que Dios nos permite pasar por querer hacer las cosas a nuestra manera. Nos levantamos y no nos importa a quién la hagamos bien. Moisés hizo bien en un lugar desconocido. Si alguien lo quería criticar después, tiene todo el derecho. Usted puede criticar a Moisés cuando mató al egipcio, que no estuvo bien. Cuando trató de defender el conflicto que tenían los dos judíos. Pero siempre en la vida de Moisés, por su inmadurez, no hizo las cosas bien. ¿Y cuántas cosas hemos hecho mal? Que era una buena intención, pero la hacemos mal por falta de madurez. Dios nos permite el fracaso para que aprendamos. ¿Sabe cuánta gente cuando fracasa cree que todo se acabó? Hay mucha gente que ahora mismo ha perdido su trabajo. Hay mucha gente que ahora tiene que esperar que un primo, un hermano, un vecino le dé algo. ¿Sabe por qué Dios te ha permitido eso? Porque antes, seguro que tú estabas descarriado, confiabas en tu fuerza, usabas tus influencias, usabas lo que podías hacer. Dios ha permitido que más de 80,000 personas estén desempleadas con este problema de COVID-19. ¿Y cuánta gente tiene que aceptar lo que le da un vecino? ¿Cuánta gente tiene que esperar que alguien le dé algo? Pero antes, seguro que estábamos descarriados. Y Dios nos está dando una lección de humildad. Dios no permite el fracaso porque te descalificó. Pero esas personas que con pocos recursos saben compartir el bien, los ojos de Dios los ven. Hay personas que con poco lo que tienen, con 5 naranjas, saben repartir 2 y se quedan con 3. Moisés es este tipo de hombre que en medio del fracaso supo hacer el bien. Él había fracasado, pero está observando que hay pastores echando a las mujeres del pozo de Madián. Y Moisés, sin que nadie lo estimulara, se enfrentó a esos hombres. Y no le importó arriesgar su vida, con tal de darle el beneficio a esa mujer. Se olvidó de su fracaso. Se olvidó de todas las cosas que él tenía antes. Y aceptó. Y ahí vemos a un Moisés haciendo una obra de bien. ¿Qué has hecho en medio de lo que estás viviendo? ¿Tienes buenas intenciones? Entonces este mensaje es para ti. Moisés hizo el bien. Veamos el punto 0. El fracaso no pudo apagar el servicio de Moisés. ¿Sabe cuánta gente cuando fracasa? O lo contrario. Vamos a ver la parte contraria.
¿Sabe cuánta gente, cuando está en una posición, no está dispuesta a hacer nada por nadie? Hay mucha arrogancia. Moisés, aunque era el hijo de la hija de Faraón, usted vio cómo le sirvió y defendió y quiso crear una paz entre los dos hebreos. Usted ve cómo Moisés, viendo que maltrataban a sus hermanos hebreos, lo defendió y perdió el control porque Dios no estaba en él, le faltaba madurez y mató al Egipto. Pero mírenlo ahora. Mire este pasaje lo que muestra el servicio de Moisés de nuevo. Apacentaba Moisés, Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Imagínese, hermano, que Moisés está sirviendo, está haciendo el bien y no sabe que el lugar donde está, Dios lo está viendo. La gente piensa que cuando fracasa, también Dios se olvidó de ellos. Pero mire qué curioso, que en ese lugar olvidado no oigo en ningún pasaje del libro de Éxodo, cuando habla de los beneficios que tenía Moisés, que ahí estaba el lugar de Dios. Mire dónde estaba el lugar de Dios, en el desierto de Madián, en un lugar olvidado, ahí en esa esquina de tu casa, ahí detrás de esas ovejas, donde nadie veía a David. ¿Qué va a pensar David? Que Dios lo estaba viendo. ¿Tú crees que porque tú trapeas esa casa? ¿Tú crees que porque tú friegas platos? ¿Tú crees que las cosas buenas que tú haces, Dios no te está viendo? No permitas que el fracaso te dañe el corazón. Y si el fracaso le daña el corazón a los hombres, tienen que ser profundamente humillados. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cada vez que fracasamos, la gente piensa que el fracaso es el fin. Y es el comienzo del fin para la madurez. Es el comienzo del fin de una vida carnal. Es el comienzo del fin de una vida arrogante. Para David y Moisés, su fracaso fue el comienzo del fin de esa vida arrogante, de esa vida que no depende de Dios. Tu fracaso te tiene que levantar para que tú le digas: ahora comienzo con una nueva actitud. Ahora voy a escuchar que Dios hable y actuaré. Ahora voy a escuchar el consejo de mi padre. Ahora voy a guiarme cuando me habla mi madre y mi padre. Ahora me voy a someter a lo que me digan, porque he estado haciendo lo que me da la gana. Y por estar haciendo lo que me da la gana, ando de fracasos en fracasos, de caídas en caídas. A ver cuánta gente se cae una y otra vez. Y la Biblia dice: 7 veces se cae el justo. Las personas que se han caído ha sido un mal necesario, porque empieza el fin de un nuevo comienzo. Aquí vemos a un Moisés en el pozo. Quitó la mirada de su problema, quitó la mirada de querer a la hija, el hijo de la hija de Faraón, y observó a 5 mujeres desconocidas y rápidamente actuó con el bien. La Biblia dice que Moisés aprendió a servir. Un hombre que antes estaba rodeado de bienes, estaba rodeado de muchos servidores. Ahora mírenlo aquí, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. ¿Sabe dónde nació el Rey de Reyes? En un pesebre, en un establo. ¿Sabe cómo fue el nacimiento del Rey de Reyes? El nacimiento del Rey de Reyes, en sus primeros años, se levantó una persecución para matarlo. La gente piensa que el hombre que hoy está mal, también está mal con Dios. Tú puedes estar mal por todo lo malo que has hecho. Tú puedes estar mal, pero si en tu corazón anhelas hacer el bien a la gente, vas a empezar haciéndolo en los actos más insignificantes, como defender mujeres en un pozo. Ahí estaba Moisés sirviendo, haciendo el bien. Ahora lo vemos acá, apacentando. Imagínense usted, hermano,
igualito que David. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, no tenía nada. El fracaso no puede apagar tu servicio. El fracaso no le quitó hacer el bien. Las personas malas no necesitan ni tener ni no tener. De lo que abunda el corazón, actúan los hechos. Y este hombre demostró que el bien que él tenía por el prójimo, sus fracasos no se lo quitaron. El fracaso, Moisés mostró que él todavía sabe servir en el acto más humilde. Veamos qué más dice el punto D. El fracaso de Moisés le ayudó a ser obediente. Cuando el hombre fracasa, pero fracasa de verdad, que queda como el hijo pródigo, sin amigos, sin nadie, solo, que se encuentra solo. Cuando el fracaso del hombre es profundo y lo asimila sanamente, sin culpar a nadie, sin decir que nadie lo ama, sin decir que ha hecho tantas cosas y nunca ve lo que él hace. Moisés, yo no lo digo quejándose, pero Moisés, sus fracasos, recuerden que él mandó a Egipto sin consultar a Dios. Recuerden que él fue a defender a sus hermanos sin consultar a Dios. Ahora miremoslo aquí, como David y él dice. El fracaso de David y Moisés les ayudó a ser obedientes, dice. Antes, Salmo 119, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Dice, mas ahora guardo su palabra. Dice Éxodo 3:1. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro. ¿Quién le enseñó eso a Moisés si él no sabía eso? Jetro. Eso me dice a mí que Moisés aprendió a hacer las cosas más sencillas, pero mandadas por alguien. Hay que primero aprender. Si tú quieres ser un gran hombre de Dios, tú tienes que aprender a obedecer a otro hombre. Y tú tienes que aprender a hacer el bien, aunque tengas por encima de ti todos los fracasos del mundo. Tú tienes que aprender a servir a otros, aunque nadie haga nada por ti. Aunque tú no seas admirado, aunque tú no seas reconocido, aunque nadie te lo apruebe, aunque nadie te valore. Moisés aprendió a servir. Moisés no perdió el bien y aprendió a ser obediente. Dice que apacentaba las ovejas. ¿A dónde está la frustración? ¿Sabe cuántos predicadores o cristianitos o disquermanitos dicen, yo estoy aquí sirviendo en la iglesia, aquí haciendo bien, hago esto, pero yo no tengo nada. Nada de lo que hago es mío. A una casa que tengo es de fulanito. Nadie se siente bien cuando está como Moisés. Pero miren que Moisés se sentía bien. Miren que Moisés apacentaba las ovejas de esto tranquilo. Imagínense la posición que sea ese muchacho que está apacentando esas ovejas. Era rico. La Biblia dice que él le pertenecía el trono con sus riquezas. Pero imagínate, Moisés está ahí sirviendo, haciendo bien y está siendo obediente. Pero ¿dónde nació eso? Dice el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Aprendió Moisés a ser obediente. Otra de las cosas, he hablado del bien en el fracaso, he hablado del servicio, he hablado de la obediencia. Ahora le voy a hablar de que Moisés nunca perdió en medio de su fracaso. Dice, el fracaso le enseñó el éxito, porque no perdió el entusiasmo de ser el libertador. Eso lo hizo allá en Éxodo, capítulo 2, verso 13. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Moisés no solamente perdió la pasión de ser el libertador, era un juez justo. Mire lo que Moisés le dice: ¿por qué? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? El fracaso le enseñó el éxito porque no perdió el entusiasmo de ser el libertador. Tampoco perdió el entusiasmo de ser juez. Porque dice: ¿por qué maltratas? Ahí está un hombre que no tiene nada, pero que sus cualidades hermosas del corazón, el fracaso no se lo quitó. Si tú piensas mal de la gente, si tú eres un resentido, si tú eres un egoísta, no pienses que tú vas a sacar provecho de Dios. No pienses que tú justificas tu egoísmo. Tú justificas tu egoísmo mostrando todos tus fracasos, y que tienes pocos amigos, que nadie te ama, que has hecho tanto por la gente y mira cómo estás. Ese tipo de corazón, estás equivocado. Ese tipo de corazón no tiene los ojos de Dios observándote. Estás muy lejos de poder ser usado por Dios. Jesús era el Hijo de Dios y nació en un establo. Y dice la Biblia que los ángeles bajaron a adorarlo. Jesús era el Hijo de Dios y lo miraban como carpintero y criticaban a sus padres y le decían: tú eres hijo de Belcebú. Todo el fracaso que vieron la gente no le quitó nunca a Jesús. Jesús le lavó los pies a los apóstoles. Jesús compartió el pan. Jesús hizo que el agua en una fiesta que él no tenía que ver nada se convirtiera en vino. Ningún fracaso que pudo ver la gente en la vida de Jesús lo privó de servir. Fue obediente. La mamá le dijo: Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dijo: no molestes, mi hora no ha llegado. Pero al final fue obediente. Los fracasos no nos dañan el corazón. El fracaso nos quitan el orgullo, la arrogancia. Nos lleva a reflexionar que no hemos hecho las cosas bien. Y empezamos a hacer las cosas bien, indicadas por alguien. Moisés empezó a hacer las cosas bien. Nadie le quitó la capacidad de ser el libertador. Nadie le pudo quitar, nadie puede apagar tu sueño, nadie puede quitarte lo que Dios te ha puesto en el corazón, nadie puede quitarte, pero para hacerlo lo tienes que hacer con un corazón desinteresado. Moisés libertó a esa mujer. Miren lo que dice Éxodo 2:17: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Ahí está la justicia que le habló que tenía Moisés. Moisés está en el pozo, rodeado de su angustia, rodeado de su fracaso, con miedo, huyendo. Pero observa la mala intención de los pastores, echando a estas mujeres, siendo injustos, y se le levantó la justicia. Se le levantó del corazón de Moisés. Mira un acto externo lo que provocó en Moisés: una buena actitud. Mira un acto externo. Mire lo que hizo. Se preocupó por las mujeres que estaban ahí. No digo que se maten entre ellos, si ninguno de ellos sabe quién yo era. Yo ayer era rico, yo soy un miserable que me persiguen para matar. A ver cuánta gente le habla a ustedes así. Y le va a decir: tú no sabes lo que a mí me ha pasado, hombre. Tú crees que yo estoy amargado por loco. Tú crees que yo te hablo así por loco. Tú no sabes quién yo era antes. Yo antes tenía y tenía. ¿Tú sabes por qué no quiero saber de Dios? Porque yo tenía una gerencia, yo tenía una empresa, y ahora que tengo, no tengo nada. ¿Qué rayo me vas a hablar de Dios? Esa persona Dios no bendice. Un simple empresario. Moisés era un millonario. Y no era un millonario que se hizo de la noche a la mañana. Moisés era un millonario que podía hacer la fiesta que quería y comprarse el cargo que quería. Pero usted cree que los fracasos le quitaron ese bonito corazón que tenía Moisés. Defendió a esa mujer. ¿Qué estás haciendo tú en medio de tu fracaso por el prójimo? ¿Qué nace de tu corazón ahora que estás limitado para hacer algo bueno por los demás? Comparte lo poquito que tienes. Comparte lo poquito que Dios te ha dado.
¿Eres obediente a lo que te dice tu mamá y tu papá? ¿Eres obediente a tu cobertura? Déjame decirte que nada de eso debe dañar tu corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra, cosechará. Moisés tuvo que aprender. El fracaso vino como un regalo para el ser humilde. Él no podía llegar a ser tan grande si Dios no le permitía el fracaso. Lo hizo un siervo obediente. Lo hizo un libertador. Después del punto E viene el F. Dice, el fracaso lo hizo ser un siervo obediente y dispuesto a vivir y permanecer en un lugar olvidado y en el anonimato. Aquí vemos a un Moisés. Hay gente que después de ser famoso no acepta ser una persona cualquiera. Hay gente que se ha quitado la vida porque ya no tiene aceptación en las redes. Hay gente que porque no lo ven por las redes y antes lo miraban 1 millón, se han quitado la vida. Hartos de orgullo, vanidosos, les gusta ponerse ahí en Facebook, en Instagram, para que lo vean, sentirse famoso. Tú no necesitas que Dios te levante, tú te promueves tú solo. Hay muchos que andan predicando sobre esto para que todo el mundo lo reconozca. Dios mira a los hombres en los establos. Dios mira a los hombres aun cuando friegan plato. Dios mira a los hombres detrás de las ovejas. Moisés aceptó. ¿Sabe por qué aceptó? Porque se casó con una mujer que no venía de Faraón. Era una mujer desconocida, de una cultura bien baja. Profesionalmente hablando, no tenía nada. Pero Moisés aceptó ser una persona olvidada en el anonimato. Cuando tú no estás buscando este medio para que te conozcan, tú necesitas que Dios te ayude. Pero cuando tú usas este medio para que te conozcan, tú no necesitas esperar a Dios. Promuévete. Tú sabes lo que tú necesitas, que no es hermano, marketing. Tú necesitas que te promuevan en marketing, porque tú eres un frustrado. Tú piensas que el fracaso vino para Dios derrotarte. Dios, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y donde tú te metas y donde tú vayas, ese corazón Dios te lo ve. Dios estaba viendo el corazón de Moisés. Moisés dijo, acepto ser un hombre olvidado, acepto que nadie me conozca, me pongo a servir y en obediencia a un hombre que yo no conozco, acepto el anonimato. Dice Moisés, mire hasta dónde llegó Moisés. Dice el versículo, ahora vamos a ver Éxodo 2, 21 y 22, búsquelo. Dice, Moisés convino en morar, óigalo bien, con aquel varón, en el nombre le dice, y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Usted cree que una persona humilde, usted cree que una persona humilde, porque vea que no tiene nada, no pierde su dignidad? Mire cómo dice el texto. El texto dice, y le puso por nombre Gersón, porque le dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Sabe cuánta gente está amargada, molesta porque la casa que tiene no es de él? ¿Sabe cuánta gente vive frustrado, desesperado, porque todo lo que tiene no es de él? Dice que Dios no le ha dado nada. Y dice Moisés, dijo, acepto 2 cosas: ser un forastero, y le puso Gersón a su hijo, y saber que yo no tengo nada. Cuando la gente ve que no tiene nada, ay, Dios mío, se siente la peor cucaracha del mundo, se siente la peor persona. Pero Moisés aceptó, dijo, yo soy forastero y estoy en tierra ajena, no tengo nada. Y Moisés ahí tiene más de, ya está 80 años ahí donde está Moisés, han pasado 40 años. Dice la Biblia
Moisés aceptó ser un forastero, y no solo un forastero, olvidado. Jesús aceptó ser un carpintero, y no un carpintero olvidado. De Nazaret puede salir algo, pero Dios estaba con ellos. Ahora miren lo que Dios va a hacer con Moisés. Antes de concluir, quiero resumir 4 cosas. Moisés, nadie le quitó el bien de su corazón. A Moisés nadie le pudo quitar ser obediente. A Moisés nadie le pudo quitar ser un libertador. Nadie. Y a Moisés nadie lo hizo sentir mal porque no tenía nada a los 80 años. Después que lo tuvo todo. A los 80 años dijo, me llaman a mi hijo Gersón, porque acepto ser un don nadie y acepto no tener nada. Todo lo que está aquí no es mío, es de Jetro. Yo no tengo nada. Pero eso no ha dañado el corazón de Moisés. No acepten que las personas le digan, no es que mi mamá no me ama, no es que a mí nadie me ama, es que mi papá no me dio el apellido, es que a mí no me dieron herencia, es que a mí me violaron, y eso no justifica tener un mal corazón. Cuando Moisés se justificó, hizo el bien, nadie le quitó hacer el bien. Era un juez, era un hombre justo, no aceptaba la injusticia, no la perdió, el fracaso no le quitó eso. Tampoco le quitó el servicio, siguió ministrando las ovejas de Jetro. Tampoco le quitaron ser obediente. Estos principios no lo pueden perder, amado hermano. No puedes perder los valores tras la justificación de que hoy tú eres amargado, que tú tratas así, que no le haces nada a nadie, que no le haces favor a nadie, porque todo el mundo te ha pagado mal. Esas cosas solo desenmascaran lo que hay en nuestro corazón. Este hombre hizo cosas muy bonitas en un lugar olvidado, en un lugar donde nadie lo apreciaba, donde él era un don nadie ahí. Era un simple pastor de ovejas. ¿Y qué cosa? Pastor de ovejas donde no había nadie. Moisés no solamente hizo eso. Moisés tomó las ovejas de esas mujeres y después que las defendió, el servicio. A todas sus ovejas les dio agua de beber. Ese corazón, si aquí hay gente esta mañana con esos principios, viene una respuesta muy poderosa. Mire lo que va a hacer después de haber pasado 40 años en el mundo, en Egipto. 40 años sin tener nada, sin tener casa, sin tener bienes, sin tener la voz de Dios, sirviendo en un lugar olvidado, obediente a un extraño, un pastor de ovejas. Y Moisés no está viendo que él era un faraón rico, nació en cuna de oro y le está sirviendo a un pastor de ovejas. Moisés ahora se ha vuelto el libertador de un rebaño pequeño. Libertó a 5 mujeres. Antes era el libertador de una nación poderosa, egipcio. Oh, no me puedo imaginar lo poderoso que era eso. Pero ahora Moisés sigue siendo el libertador de 5 mujeres. Las actitudes que tenemos, el Señor mira siempre el día de las pequeñeces. Dice, ahora Dios llama para ser libertador. Ahora Dios lo llama para ser el libertador. Éxodo capítulo 3, verso 4 dice, viendo Jehová, qué lindo, ¿a dónde vio Dios a Moisés? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. En este pasaje Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, un lugar que no tenía nada.
Y dice la Biblia, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, por primera vez Moisés oye la voz de Dios, heme aquí. Versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios. Mire la respuesta de Dios. ¿Quién soy yo? Mire la respuesta de Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Ahora yo le pregunto algo, hermano. Usted siguió conmigo la historia. ¿Usted se acuerda cómo Moisés atacó al egipcio? No le consultó a Dios. Pero ahora mire, después de 40 años, Moisés tiene 80 años. Mire lo que le dice a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Por qué no pensó así antes? Cuando el hombre ha aprendido de los fracasos y ha madurado, no se siente mejor que nadie. No siente que tiene que salir en la televisión, en la radio, para que lo reconozcan. Él sabe lo que él es en Dios. Él sabe lo que Dios va a hacer con él. No necesita hacer grandes cosas para ser reconocido. Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo? Pero Dios le está diciendo, ese es el hombre que yo quiero. Alguien que no busque méritos. Alguien que no busque méritos. Alguien que no busca el aplauso de los hombres. Alguien que sabe servir aunque nadie le reconozca. Alguien que sabe ser obediente a cualquier persona. Su obediencia. Y Dios le dijo, y Moisés contestó, ¿quién soy yo? Y Dios le dijo, vaya ahora a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Dios le está diciendo, después de 80 años, Moisés, después de tantos fracasos, ahora estás preparado para regresar al lugar de donde tú habías huido. Te digo una buena noticia, Moisés. El hombre que busca para matarte, ya yo lo maté. No hay obstáculo porque has confiado en mí. Y mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 33, búsquelo, verso 27. Esto fue Dios para Moisés, esto está en Deuteronomio. Dios se constituyó, el eterno Dios es tu refugio, Moisés. El eterno Dios es tu refugio para los humildes. Para los humildes Dios se constituye el eterno. El refugio de la vida de cada uno de nosotros la encontramos en un Dios que ve que nuestro corazón está humilde. El corazón de Jesús era humilde y Dios era su eterno refugio. Dice, tú eres mi eterno refugio. Dice, acá abajo, los brazos del Eterno. Ahí abajo donde tú estás, el brazo del Eterno te sostiene. Dice, Él echó delante de ti, eso le hizo a Moisés, al enemigo, y dijo, destruye. El hombre que buscaba a Moisés para matarlo, Dios lo echó delante de él. Dios va a quitar todos los enemigos. Dios va a quitar todo lo que estorbe. Dios va a quitar todo lo que se ponga por delante. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque estamos esperando en Dios. Y cuando nosotros esperamos en Dios, Dios se hace nuestro eterno refugio. Dios, antes que nosotros lleguemos, ya Dios está. Ya Dios ha peleado por nosotros. Dice Deuteronomio, hablando de Moisés. En Israel habitarás confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. Ahí donde Dios llevó a Moisés, a tierra de abundancia, de vino. También sus cielos destilaron rocío. El Señor cubrió a Moisés en todo el desierto y los sostuvo a todos ellos. En el desierto lo mantuvo 40 años, lo sostuvo. Dios te sostiene porque Él es tu refugio. Los brazos del Eterno te tienen en sus manos.
Hay gente aquí que los brazos del Eterno. Levanta ahí tu mano, Espíritu Santo. Te voy a decir esta mañana, el brazo del Eterno está sobre ti. Los brazos del Eterno te sostienen. Los brazos del Eterno te sostienen. Puedes ir al refugio de Dios y, como dice el libro de Hebreos, acércate a mí confiadamente al trono de la gracia. Tu fracaso no ha quitado los brazos del Eterno en tu mano. Tu fracaso no ha quitado la mano poderosa de Dios que te cubre. Tu fracaso, el lugar donde tú estás olvidado, no ha podido quitar la benevolencia de Jehová. Dios está peleando por los que se levanten contra ti. Dios está peleando por los que se quieran poner en contra de ti. Estás amparado bajo el refugio de la mano de Dios. Ahí donde tú estás, tu fracaso es el fin de un buen comienzo. Ahora Dios te va a mostrar que la zarza arde en tu espíritu y no se consume. Ahora Dios te va a mostrar que los que se levantaron contra ti, porque tú lo has perdonado, porque tú le sabes servir, porque tú le sabes amar. Moisés no perdió el amor y la pasión por ir a rescatar a un pueblo que lo despreció, a un pueblo que no estuvo de acuerdo de que él fuera el juez y el príncipe. Cuando abandones, cuando dejes todo por el Señor y lo hagas todo con amor, con dignidad, con humildad, con quebrantamiento de espíritu, sentirás los brazos del Eterno, sentirás el refugio de la mano de Dios, el refugio de la mano de Dios, el refugio de la mano de Dios. Hay gente que puede ampararse en el refugio de la mano de Dios. El Eterno pelea por ti. Te voy a llenar de buen vino. El vino correrá sobre ti. Los cielos están abiertos para bendecirte. Los cielos están abiertos para guiarte. El Eterno está aquí. El Eterno está aquí. El Eterno está aquí. Alabado sea Dios. Escribe esta palabra que te voy a decir para que corra y no se olvide. Nunca más se levantará. Levanta tu mano. Nunca más se levantará. Has humillado tu espíritu. Has humillado tu corazón. Y Dios te dice, nunca más se levantarán contra ti. Y te daré cada palabra que te ponga en tus labios. Se cumplirá. No caerá a tierra que no se cumpla. Dios dijo, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés. Quien haya conocido cara a cara a Dios, levanta tu mano, conocerás. Ha puesto Dios su gracia sobre ti. Ha puesto Dios sus ojos sobre ti. Alabado sea Dios. Oh, coge el trabajo más humilde. Oh, coge el servicio. Oh, coge la obediencia. Porque el refugio de Jehová estará sobre ti. La mano de Jehová estará sobre ti. La palabra profética que Dios te pone, la palabra profética que Dios te da, recíbela ahí, porque aceptaste el fracaso y no culpaste a nadie, porque aceptaste que antes de haber sido humillado, estabas descarriado, comprendiste que era un trato de Dios con tu vida, comprendiste que eso era necesario. El Eterno se garantiza ser tu refugio. Alabado sea Dios. Nadie con tantas señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Habrá señales y prodigios sobre ti. Para levantar mis manos, oro por alguien que está en su cuarto, oro por alguien que está en la sala, oro por alguien que está en una silla, oro por alguien que está en su cuarto. Alabado sea Dios. El Shatei arriba Canamalababasaya, Arrabalababacanda, Arrabacamaribalabalabacaya. Voy a usarte para que hagas cosas que nadie ha hecho. Voy a usarte porque he visto que has servido a pocos, porque he visto que has sabido lavarle los pies a otros, porque te he visto que eres obediente, porque todos estos años me has servido, y aunque has visto que nada es tuyo, no has perdido el amor a Dios, no has perdido el deseo de amar a Dios. El Eterno pone su mano sobre ti. El Eterno se considera tu
refugio. El Eterno te garantiza, un buen vino correrá sobre ti, un buen vino te llevará de su mano, correrá. Y como le dije a Moisés, te digo aquí esta mañana, mi presencia irá contigo. Alabado sea Dios, y te daré descanso. Ay, Satima la Masara Bacayas, Rabasanda la Masira Bacayas, Ey Satira Masaya, arriba Cama la Masayas, anda arriba quita la Masaya, Raba la Bacanda, Ay Satama la Macayas, Ay Satama arriba aquí la Masayas. Bueno ha sido ser humillado, hijo mío. Bueno ha sido ser humillado. Así levanta tu mano que el Espíritu Santo está ahí. Cuando antes que tú clames, verás que yo soy tu refugio. Sin que me pidas las cosas te las daré. Antes que tu boca se abre, llegará mi refugio. Antes yo te he puesto ahí porque mi refugio te ha cuidado. Estos días te he cuidado porque te amo. Y quiero enseñarte que lo que estás viviendo es para que aprendas a ser humilde. Es para que aprendas a hacer el bien. A el bien. No importa lo que no tengas. A el bien. Siempre sé justo en tus legislaciones. Siempre sé honorable cuando tomes una decisión. Siempre haz las cosas correctamente. Porque los ojos de Jehová te contemplan. Porque los ojos de Jehová te ven. Ay, Satara Maquila Masayas. Mi presencia irá contigo, hija mía. Te doy refugio. Mi brazo es tu refugio. Mi brazo es tu refugio. Nehemías vio el refugio de Dios cuando humildemente decidió, alabado sea Dios, levantar los muros de Jerusalén. Y la mano de Dios estuvo sobre Nehemías. Levanta la mano de Dios ha estado sobre ti. Hay jovencitas aquí que el Espíritu Santo, hay señoritas aquí que puedo ver a través de mi espíritu, que has sentido que no tienes nada. Pero Dios te dice, eso que no tienes nada, cuando lo aceptes y seas humilde, mi mano será tu refugio. Y del cielo te vendrá el vino. Del cielo bajará la bendición. Antes que tú camines, ama la Masaya, arriba calles. El Espíritu Santo, aleluya, me inquieta contigo. Levanta tu mano. Dios está mostrando. Levanta la mano así, Sedimar. Mimi, levanten su mano. El Espíritu Santo. Hay jovencitas aquí que el Espíritu Santo está mostrando. Tú piensas que no tienes nada. Pero te digo lo que dice Romanos. Pastor, tú piensas que no tienes nada. Pero te digo lo que dice Romanos. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti, hijo? Si Dios es por ti, recibe ese calor y ese refugio, hija mía, del amor de Dios. Recíbelo con aquella gracia maravillosa, con esas tiernas y abrazos de amor que siento que Dios hace sobre muchos. Te refugias en mí, mi gracia irá sobre ti. Te daré palabra, te daré sabiduría, porque aprendiste a refugiarte en mí. No haces nada que no confíes en mí. No haces nada que yo no te dirija. Sigue haciendo el bien. Sigue siendo obediente. Sigue siendo libertadora entre tus hermanos. Sigue cuidándote por el prójimo. Sigue sirviéndole al prójimo, porque yo estoy viendo tu trabajo. Yo me estoy considerando esta mañana los fracasos que permitiste, yo estaba allí. Y hoy te digo, yo soy tu refugio. Yo soy tu escudo, como le dije a Abraham. Y tu galardón será de manera grande. Alabado sea Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa tarde maravillosa, envuelta en tu amor y tu misericordia. Que Dios Todopoderoso les bendiga.